Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, en esta clase vamos a arrancar con lo que es aparato respiratorio y específicamente vamos a estar hablando acerca del preparado de tráquea. En un segundo video voy a hablar específicamente acerca del pulmón. Así que empecemos. Bueno, como objetivos de estas dos clases vamos a tener conocer cómo está formado el sistema respiratorio, identificar el epitelio respiratorio y las distintas células que lo conforman, reconocer los distintos tejidos en el preparado de tráquea, conocer la histoarquitectura del pulmón, diferenciar bronquios de bronquiolos y identificar los alvéolos y sus tipos celulares. Bueno, a modo de generalidades, vamos a ver de que el sistema respiratorio va a estar compuesto por distintos órganos y distintas estructuras de nuestro cuerpo. Vamos a ver que si seguimos el recorrido del aire por nuestro cuerpo, vamos a ver de que va a ingresar el aire a través de las cavidades nasales. De allí se va a dirigir por lo que es la faringe, ¿sí? Primero por la nasofaringe y luego por la orofaringe, luego pasa por la laringe, luego por la tráquea. Acá la tráquea vamos a ver que se divide en dos bronquios fuentes, uno derecho y otro izquierdo, uno para cada pulmón. Y dentro del pulmón vamos a ver que estos bronquios fuentes se van a empezar a ramificar. Entonces vamos a ver de que hay bronquios intrapulmonares, va a haber bronquiolos, que vamos a ver de que hay tres tipos de bronquiolos, los propiamente dichos, los terminales y también los respiratorios. Luego estos terminan drenando en lo que es el conducto alveolar, en los sacos alveolares y por último llegamos a los alvéolos, ¿sí? Entonces típicamente en histología se divide el sistema respiratorio en dos porciones. Primero vamos a tener una porción conductora que se va a encargar de conducir el aire, humectarlo, es decir, se lo va a humedecer al aire, piensen que suele ser un aire seco el que entra, se lo va a calentar al aire, porque tiene que estar a la altura, a la temperatura de nuestro cuerpo. Piensen que el aire va a estar a temperatura ambiente. Si estamos en un lugar muy frío que hace 5 grados bajo cero, bueno, el aire va a estar a 5 grados bajo cero, entonces va a haber que calentarlo. Y se va a encargar de eliminar todas las partículas que van a estar ingresando con el aire. Entonces que el aire atmosférico va a estar muy contaminado. Y no solamente va a tener polvo, polen y otras partículas, sino que también va a tener patógenos, va a tener microorganismos, como puede ser, por ejemplo, los virus respiratorios. Entonces, toda esta porción conductora va a estar encargada de esta función. Y luego tenemos una porción que va a ser respiratoria, donde su principal función va a ser el intercambio gaseoso, también conocido como hematosis. La hematosis va a ser este intercambio gaseoso que se va a dar entre el eritrocito y las paredes de los alvéolos. Entonces vamos a ver que ahí va a haber un movimiento y un intercambio de gases. Nosotros vamos a querer el oxígeno que va a provenir del aire de la atmósfera y a su vez vamos a querer desprendernos del dióxido de carbono, que es un desecho que generan nuestros tejidos. Entonces, los eritrocitos van a llevar el dióxido de carbono como desecho de los tejidos, lo van a llevar hacia los pulmones, en los pulmones van a ir a los alvéolos y en los alvéolos se va a producir este intercambio gaseoso, donde obtenemos el oxígeno y a su vez liberamos el dióxido de carbono, ¿sí? Y luego ese oxígeno lo va a transportar hacia los tejidos. Por eso nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, ese intercambio gaseoso o hematosis que se da entre los alvéolos y los eritrocitos es muy importante y lo vamos a retomar más adelante. Ahora, ¿cuál es el momento donde se da la transición entre la porción conductora y la porción respiratoria? Bueno, a nivel de los bronquiolos respiratorios. De los bronquiolos respiratorios para arriba, por así decirlo, va a corresponder a la porción conductora y de los bronquiolos respiratorios para abajo va a ser porción respiratoria. ¿Ok? Entonces, porción respiratoria va a ser solamente bronquiolos respiratorios y los alvéolos, sacos alveolares y conducto alveolar, pero principalmente bronquiolos respiratorios y alvéolos. En cambio, la porción conductora va a ser todo el resto, ¿sí? Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver de que hay un epitelio muy interesante que ya lo estuvimos charlando en la clase de tejido epitelial, que es un epitelio de revestimiento y que se lo conoce como epitelio respiratorio.
Este epitelio respiratorio tiene un nombre un poco más extenso, que es el de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y va a ser un epitelio bastante típico que va a estar presente tanto en el preparado de tráquea como en el del pulmón, donde lo vamos a ver presente a nivel de los bronquios. Entonces, ¿por qué le ponemos este nombre tan extenso? Bueno, vamos a ver de que va a ser un epitelio pseudoestratificado, porque si recuerdan la clase, veíamos que los epitelios pseudoestratificados se caracterizaban por tener todas sus células en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan hacia la luz, no todas toman contacto con la luz. Y eso iba a generar de que los núcleos iban a estar a distinta altura, ¿sí? Esta diferencia en cuanto a los núcleos generaba de que viéramos los núcleos a distinta altura en el preparado y pensáramos en que es estratificado cuando en realidad no lo es, ¿sí? Por eso le da como ese aspecto de falso estratificado, ¿sí? Hablamos de un epitelio pseudoestratificado. Luego vamos a decir que es cilíndrico justamente por la altura de las células. Vamos a ver que hay células que son estas de acá, en las cuales predomina el eje vertical por sobre el eje horizontal. Es decir, vamos a ver de que hay células que son muy altas y predomina la altura por sobre su ancho. Entonces hablamos de un epitelio que va a ser pseudoestratificado cilíndrico. También va a ser ciliado porque fíjense en que presenta especializaciones de la membrana apical, que son estos pelitos de acá, que son las cilias, ¿sí? Las cilias van a estar presentes en estas células ciliadas, que va a ser una de las células que van a estar conformando a este epitelio. Entonces, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y con células caliciformes, ¿sí? Las células caliciformes también las vimos en la clase de epitelio, pero en lo que es epitelio glandular, y vimos de que era un ejemplo de una glándula exócrina unicelular, ¿sí? Estas células caliciformes van a ser muy importantes porque van a secretar mucus, van a secretar moco hacia la luz de la superficie, y presentaba estos gránulos de mucinógeno en su interior, rico en hidratos de carbono, que iban a generar una tinción HIE negativa en el citoplasma de estas células, ¿sí? Entonces eso iba a ser muy característico, y recuerden que los hidratos de carbono no se tenían con HIE porque eran neutros. Para poder evidenciarlos usábamos la técnica de Paz. Entonces, ¿qué poblaciones celular vamos a ver en este epitelio? Bueno, en el epitelio respiratorio vamos a tener las células ciliadas, que son estas de acá. Las células ciliadas son estas células cilíndricas muy altas que presentan a los cilios. Estas son las células ciliadas, van a ser las que van a estar en mayor cantidad. También vamos a ver la presencia de las células caliciformes, como vimos recién. Va a haber presencia de células basales, que son estas de acá, que están pintadas en verde. Las células basales se caracterizan por ser como células madre, por así decirlo. Son células indiferenciadas que tienen la capacidad de diferenciarse y dar origen a las otras poblaciones celulares. Después tenemos las células en cepillo 1 y 2, que son estas que vemos acá. Las células en cepillo tenemos la 1 y la 2. La 1 vamos a ver de que va a tener una función sensitiva, ¿sí? Va a tener la capacidad de brindar información sensitiva acerca de este epitelio. Mientras que la célula 2 funciona como una célula madre y que puede dar origen a la célula en cepillo tipo 1. Estas no las vamos a poder observar en el microscopio óptico. Y luego tenemos las células neuroendocrinas, que son estas de acá. Las células neuroendocrinas tienen vesículas en su interior, tienen gránulos, donde producen hormonas, y esas hormonas van a ser liberadas. Y obviamente también van a permitir la comunicación con el epitelio respiratorio, con otros tejidos, que no nos interesa ahora, ¿sí? Entonces, estas células tampoco las vamos a poder observar, ¿sí? Es más que nada esto un detalle teórico. Es decir, nosotros en el preparado vamos a poder ver mucho mejor las células ciliadas, las células caliciformes y las células basales. Las células en cepillo 1 y 2 y las células neuroendocrinas no las vamos a poder reconocer en el preparado tenido con HIE, ¿sí? Entonces las tienen que conocer para lo que es el choice. ¿Por qué? Porque en el choice suelen aparecer estas células. Entonces tienen que saber bien
cuáles son cada una y cuál es su función. Entonces tienen que poder reconocer cómo está conformado este epitelio respiratorio, qué células son y básicamente tienen que saber cuál es su función. Porque después les pueden preguntar en el examen Choice tranquilamente una pregunta y les ponen acerca del epitelio respiratorio, 2 puntos. Y en cada opción les van a hacer alguna pregunta acerca de estas células. Y tranquilamente les pueden mencionar las células en cepillo 1 y 2 o las neuroendocrinas. Entonces también las tienen que conocer. Bueno, veamos ahora cómo se ven en el preparado, ¿sí? Acá tenemos un epitelio de revestimiento. Fíjense en que acá vendría a estar la membrana basal, acá tenemos a la luz y en contacto con la luz encontramos a nuestro querido epitelio, ¿sí? Fíjense en la presencia de los núcleos que están todos a diferente altura, ¿sí? Esta diferencia en los núcleos hace que tenga como un aspecto medio estratificado este epitelio, pero ya vimos de que es pseudoestratificado. Todos contactan con la membrana basal, pero no todos con la luz. Y fíjense en de que son células bastante altas. Estas células altas, donde predomina el eje vertical por sobre el eje horizontal, va a ser de que hablemos de células cilíndricas. Entonces es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿sí? Fíjense en todos estos pelitos que se ven acá, que son las cilias, ¿sí? Las cilias van a tener una tinción más acidófila, ¿sí? Justamente por el componente proteico que poseen, y vamos a ver de que estos pelitos van a ser claves para poder identificar de que efectivamente es un epitelio, en este caso pseudoestratificado. Recuerden de que las especializaciones de la membrana apical, como las cilias, son características de los epitelios simples. No son frecuentes de ver en epitelios estratificados. Entonces, ese es un parámetro para poder hacer el diagnóstico bien de este epitelio, ¿sí? Ya cuando ven los pelitos así acidófilos en contacto con la luz, y les tiene que hacer ruido de que este efectivamente es un epitelio respiratorio. Entonces, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿sí? Fíjense en cómo se observa acá una región HI negativa, que corresponde a la célula caliciforme, que presenta en su interior esos gránulos de mucinógeno con mucus, con muchos hidratos de carbono y que hace que se tiñen de esta manera pálida, ¿sí? Vamos a ver estas regiones como más HIE negativas, ¿sí? Acá corresponde a la presencia de las células caliciformes, ¿sí? Todo esto que estoy marcando son las células caliciformes. Perfecto. Fíjense en un detalle no menor. El epitelio respiratorio tiene una tinción acidófila bastante importante, ¿sí? Fíjense en que se observa como bastante rojizo este epitelio. Bueno, eso se debe gracias a las células ciliadas. Las células ciliadas presentan una abundante cantidad de mitocondrias en su citoplasma debido a que el movimiento de los cilios va a ser un movimiento activo, o sea que va a requerir del gasto de energía, va a requerir de ATP. Entonces, para obtener ese ATP va a tener muchas mitocondrias. Entonces, el movimiento de las cilias, vamos a ver de que va a ser un movimiento coordinado. O sea que todas, absolutamente todas las cilias van a moverse en el mismo sentido. ¿Para qué quiero yo de que se muevan en el mismo sentido y que sea un movimiento coordinado ese de la cilia? Bueno, justamente para barrer todo el moco que está secretando las células caliciformes. Piensen de que acá tenemos, por ejemplo, la célula caliciforme y la célula lo que hace es liberar moco hacia la luz, ¿no? Entonces libera el moco. Y ese moco va a ser todo barrido por estas cilias. Y vamos a ver de que el movimiento va a ser ascendente, o sea, va a ir hacia arriba. Ese movimiento coordinado de los cilios va a ser para barrer el moco y el moco va a ir arrastrando todas las impurezas, todas las partículas que van a estar ingresando con nuestro cuerpo, que van a estar ingresando a nuestro cuerpo a partir del aire, ese aire contaminado que estamos respirando. Entonces vamos a tener este epitelio que va a estar preparado justamente para esa función. Piensen que después vamos a ver de que el epitelio se va a adelgazar muchísimo y que va a estar preparado para el intercambio gaseoso. O sea que vamos a tener un epitelio plano simple
muy finito como para que permita la difusión de los gases. Entonces vamos a querer evitar de que llegue cualquier tipo de impurezas, polvo, polen, partículas, ¿sí? Carbón, el humo del cigarrillo, nada de todo. Y entre ellos, obviamente, los patógenos, los microorganismos, bacterias, virus, que van a estar presentes en el aire y que pueden ingresar a nuestro pulmón y nos pueden atacar. Entonces vamos a tratar de impedir de que lleguen hacia el pulmón, ¿sí? Entonces, para impedir de que lleguen, tenemos a la producción de moco y a la contracción de los cilios. Luego, ese moco o lo expectoramos y lo eliminamos, o mismo muchas veces se deglute, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, se termina deglutiendo, pasa hacia el esófago y en el esófago luego pasa al estómago y ahí pasa al ácido clorhídrico que lo hace pelota, ¿sí? Entonces de esa manera es como nuestro cuerpo se defiende. Fíjense en lo importante que es este epitelio. Entonces, esa tinción acidófila característica del epitelio respiratorio va a ser otro de los parámetros a tomar en cuenta para poder hacer su diagnóstico. Entonces, si ven un epitelio que tiene núcleos a distinta altura, que tiene regiones HIE negativas, que tiene una tinción más bien acidófila y con pelitos en la región apical en contacto con la luz, y es un epitelio respiratorio, ¿sí? De acá a la China, eso lo tienen que poder reconocer. Y recuerden que esto lo vamos a ver solamente en tráquea o en los bronquios, ¿sí? En el preparado de pulmón. Así que va a ser muy importante que puedan reconocer todo esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Bueno, ahora sí veamos el preparado de tráquea. La tráquea va a ser un órgano hueco. O sea que a partir de ahora, siempre que hablemos de un órgano hueco, vamos a describirlo desde la luz, ¿sí? Fíjense en que en el centro del órgano tenemos una luz que acá va a estar pasando el aire. Y luego, en contacto con esa luz, vamos a ir viendo hacia la periferia distintas capas o túnicas, ¿sí? En el caso de los vasos sanguíneos hablábamos de túnicas, acá vamos a hablar más que nada de capas. Y dentro de esas capas vamos a ver desde el centro hacia la periferia, vamos a reconocer primero una mucosa, que es todo esto que se ve acá, en contacto con la luz. Luego vamos a tener una submucosa, que es esto que se ve acá. Luego vamos a tener una capa cartilaginosa, muy característica, que en el caso de la tráquea vamos a ver que es una capa cartilaginosa en forma de C, o también se dice que tiene forma de anillo incompleto, donde hacia posterior, que es esto acá, esto es anterior y esto es posterior, hacia posterior se cierra por músculo liso, por el músculo traqueal, ¿sí? Entonces acá tenemos la capa cartilaginosa, forma de C o forma de anillo incompleto, y hacia posterior se cierra por músculo liso. Y por último tenemos a la adventicia, ¿sí? Que la adventicia va a ser básicamente tejido conectivo que va a estar ahí rodeando al órgano, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora las características de cada capa. Nosotros vamos a ver esta imagen del preparado, ¿sí? Así que vamos a ir desmenuzando todo lo que vemos. Primero, órgano hueco. Entonces, siempre tenemos que ir en este sentido. Desde la luz hacia la periferia. Entonces, ¿qué vamos a ir reconociendo? Bueno, primero, obviamente, la luz, ¿sí? Y en contacto con la luz, ¿qué es lo primero que vemos? Un epitelio de revestimiento, ¿sí? Acá en este caso, el epitelio de revestimiento va a ser el epitelio respiratorio que ya estuvimos charlando. Y por debajo de él vamos a encontrar lo que conocemos con el nombre de lámina propia, que es básicamente tejido conectivo laxo. Entonces, esta capa va a ser nuestra mucosa, ¿sí? Tenemos el epitelio respiratorio, vamos a ponerle el nombre, epitelio respiratorio, y el tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, ¿sí? Esto va a formar la mucosa, ¿ok? Luego, por debajo de la mucosa, tenemos a la submucosa. Y la submucosa, vamos a ver de qué, va a tener tejido conectivo, ¿sí? Acá en este caso va a ser un tejido conectivo más denso, pero nos vamos a dar cuenta de que es la submucosa por la presencia de estas estructuras.
¿sí? Que rápidamente se observa un aspecto glandular muy llamativo, ¿sí? Acá vamos a ver la presencia de acinos mucosos y acinos mixtos que van a ser claves para diferenciar lo que es la mucosa de la submucosa. Esto es un seco débil, pero vamos a hacer un seco fuerte y se va a ver mucho mejor todavía. Y por debajo vamos a ver a este otro tejido que es clave, que es la capa cartilaginosa, ¿sí? Y que va a ser sin duda la estrella de este preparado de tráquea. Acá vamos a ver la presencia de cartílago hialino. El cartílago hialino van a tener que enumerar las características. Van a ver la presencia de los condrocitos formando los grupos isógenos. Van a ver toda esta matriz cartilaginosa basófila. Recuerden la característica de los GAGs, los múltiples GAGs, que tenían muchas cargas negativas y se tenían con la hematoxilina, ¿sí? La heterogeneidad de esa matriz cartilaginosa. También recuerden la presencia de esta estructura que es el pericondrio, ¿sí? Este pericondrio lo encuentran acá en la porción más externa del tejido cartilaginoso y recuerden sus dos capas, condrógena y fibrosa, que una tiene el tejido conectivo con vasos y la otra va a tener a los condroblastos que van a empezar a sintetizar toda la matriz cartilaginosa. Recuerden las características de este tejido, que es avascular, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante porque si les toman tráquea, obviamente les van a preguntar acerca del cartílago hialino, ni más ni menos. Y por último, la última corresponde a la adventicia, ¿sí? La adventicia va a estar compuesta por tejido conectivo laxo, puede tener vasos sanguíneos, puede tener nervios, puede haber tejido adiposo, ¿sí? A esta última es la adventicia, ¿sí? Así que bueno, así como les voy explicando, es cómo tienen que ir reconociendo las distintas estructuras. Ahora yo me hago una pregunta, ¿por qué tenemos cartílago hialino? ¿Cuál es la ventaja de tener un anillo incompleto de cartílago hialino en este órgano? ¿Qué se les ocurre? Piensen, piensen, les doy un tiempito, piensen. Bueno, la idea de tener cartílago hialino, ¿sí? Es mantener la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Si nosotros queremos tener esto abierto y de que acá pase el aire correctamente, vamos a tener al cartílago hialino que le va a brindar el sostén, ¿sí? Y que va a ser clave para permitir de que esto justamente esté abierto todo el tiempo y que el aire pueda ingresar tranquilamente, porque si no entra el aire, no entra el oxígeno y nos morimos, estamos al horno. Entonces, vamos a ver de que va a ser muy importante la presencia de este anillo cartilaginoso, de cartílago hialino, a nivel de la tráquea, ¿sí? Justamente para mantener permeable la vía aérea. Si nosotros nos atragantamos con algo y se nos cierra la vía aérea, como puede pasar, por ejemplo, en un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica muy grave, justamente se nos cierra acá la tráquea y no podemos respirar, no podemos respirar. Por eso es tan importante la presencia de este anillo cartilaginoso, ¿sí? Para mantener permeable la vía aérea, ¿sí? Recuerden que va a estar formando parte de la porción conductora. Entonces se va a encargar de la conducción del órgano, se va a encargar de la conducción del aire y también de las otras funciones, ¿no? La eliminación de partículas, etcétera, etcétera. Bien, veamos ahora sí con un seco fuerte las otras estructuras que nos quedaban marcar. De vuelta, vamos de vuelta, tenemos la luz y acá vemos a nuestro querido epitelio respiratorio, ¿sí? Acá más o menos vendría a estar la membrana basal. Vemos, fíjense en la presencia de núcleos a distintas alturas. Vemos la presencia de los cilios, vemos regiones HI negativas y vemos una acidofilia preponderante. Este es nuestro epitelio respiratorio, ¿sí? Y acá vemos la presencia de tejido conectivo laxo, que esto es la lámina propia, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto corresponde a la mucosa. Y luego acá vemos que el tejido conectivo pasa a ser un poquito más denso, pasa a ser un poco más denso acá el tejido conectivo,
pero principalmente vemos la presencia de estas bellezas que son los acinos, ¿sí? Recuerden que acá vemos los adenómeros que tienen forma acinar, tienen un epitelio bastante importante con una luz pequeña, ¿sí? Y acá fíjense que nos damos cuenta de que son, en este caso, nos damos cuenta de que son acinos mucosos porque presentan los núcleos basales, ¿sí? Y vemos de que la luz y el epitelio se ve bastante visible con un citoplasma pálido, ¿sí? En la región apical. Eso es muy característico de los acinos mucosos debido a que producen mucus, ¿sí? A que producen este, hidratos de carbono, ¿sí? Por eso se ven así HIE negativos. Y acá fíjense en que también vemos este otro tipo de acinos, donde lo que vemos es que acá parece ser un acino mucoso, pero acá se ve como esta media luna, media llamativa, que corresponde a lo que sería un acino seroso. Entonces acá hablamos de un acino mixto, ¿sí? Algo característico que podemos encontrar acá es la presencia de acinos mixtos también, ¿sí? Este también vendría a ser como un acino mixto, está medio rari, pero en esta región de la submucosa vamos a encontrar tanto acinos mixtos como acinos mucosos, ¿sí? No se olviden. Así que bueno, chicos, con esto terminamos la primera parte de la clase respiratorio. Cualquier duda que tengan o que no se haya entendido, me lo dejan después en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.